El siguiente problema corresponde al estudio del equilibrio de un sólido rígido. El problema dice de esta forma: un tablón uniforme de 5 metros de longitud y 50 newtons de peso, aplanado en A, es sostenido por una cuerda en su extremo superior, como se muestra acá. Entonces, acá dice, como se muestra en la figura, ¿no es cierto? Una carga de 100 newton cuelga del tablón en un punto a una distancia X de A. Es decir, acá se muestra la carga que está colgando al tablón a una distancia X del punto A, es decir, de ese punto que está ahí. Entonces, pues dice, si la resistencia a la ruptura de la cuerda es de 50 newton, es decir, esta cuerda tiene una resistencia a ser cortada, ¿no es cierto? En este caso, por este peso, por el peso del elemento que está acá, que es un tablón, ¿no es cierto? Va a cortarse cuando tengamos 50 newton. Y se pide calcular el valor de X y se debe considerar las medidas de los ángulos, que son 60 y 30. Entonces, el objetivo principal de este problema es ver hasta qué tan arriba puede llegar este cuerpo, ¿no es cierto?, a una distancia X, y se debe tener presente que la cuerda solamente puede resistir una tensión de 50 newton. Es decir, justo en el momento que se corte, vamos a poder calcular la distancia que obtenemos acá. Es decir, como nuestra distancia máxima, que es el valor de X. En este caso, tenemos el siguiente esquema acá, como se muestra. En el punto A, ¿no es cierto?, como podemos ver, hay dos reacciones sobre este pasador que está ahí. Una reacción para X y una reacción para Y. También este cuerpo va a presentar una ubicación en ese lugar, ¿no es cierto? Y también sobre el tablón vamos a tener otro vector que representa el otro peso, que es el peso del tablón. Y por último, tenemos lo que es la cuerda, la cual presenta también un vector, ¿no es cierto?, un vector fuerza, que en este caso sería la tensión de dicha cuerda. Como se puede observar, ese ángulo beta se repite en ese lugar y en ese lugar. Y también estaría el ángulo beta acá. Ahora explicaremos por qué se repite en ese lugar y en ese lugar, y también por qué ese también es beta. Ahora, el torque es fuerza por distancia, o en este caso fuerza por el brazo, una fuerza aplicada a una cierta distancia. Pero para poder, en este caso, calcular el torque, necesitamos esos ángulos de ahí, ¿no es cierto?, los cuales serán explicados ahora a continuación. Por geometría, al presentar esta figura, el ángulo beta que está localizado en ese lugar también se debe repetir en este lugar de acá abajo. Y la otra condición, que es el ángulo beta de arriba, si tenemos alfa más alfa, eso es beta. ¿A qué se debe eso? Se debe a que beta es el doble de alfa. Para disminuir un poco las variables, aplicaremos lo que es la sumatoria de torque justo en el punto A. Entonces, estas fuerzas, estos vectores, se anulan porque van a quedar multiplicados por una distancia de 0. Desaparecen. Ahora, ¿qué pasaría con este vector que está acá? ¿No es cierto? Que en sí es el peso del cuerpo en este caso, y este otro es el peso del tablón. Ambos vectores quedan de esta forma, porque si imaginamos que tenemos esto, y lo giramos hacia acá, van a quedar de esa forma que están ahí. Entonces, para poder aplicar el torque, necesitamos que el vector fuerza esté formando un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto?,
con el brazo, que va a ser desde ahí hasta ahí y desde ahí hasta acá. De esta forma quedarían los vectores localizados en esos lugares, formando los ángulos de 90 que necesitamos. Colocamos los ángulos beta donde corresponda, y ahora solamente faltaría este vector de acá, que estaría localizado así. También con su ángulo beta, y necesitamos la componente ni, al igual como encontramos estas dos componentes para que forme el ángulo de 90, quedando ahora de esta otra forma. Ahora, desde el punto A hacia ese vector hay una distancia x, y desde el punto A hacia este otro vector hay una distancia que sería L medios, es decir, sería la mitad del largo del tablón. Que eso faltó entre los dos datos, faltó cuánto medía el tablón, que era de 5 metros. Y desde acá sería la distancia L, que son los 5 metros. Antes de aplicar lo que es la sumatoria de torques, necesitamos ver esto de acá. ¿En qué consiste esto? Consiste si tenemos un vector R, la componente que esté entre el vector y el ángulo, ¿no es cierto? Es decir, vector, componente y ángulo, se ocupará coseno para descomponerlo. Es decir, si yo quisiera descomponer esta componente x, sería por el coseno del ángulo alfa, porque en sí, entre la componente y el vector está el ángulo alfa. Pero si quisiera sacar la componente y, tendría que ocupar seno, porque en este caso el ángulo alfa no se encuentra en este caso adyacente a esta componente. Se puede decir que está opuesta a esa componente. Y cuando hablamos de opuesta, opuesto, estamos hablando de la razón trigonométrica que se llama seno, ¿ya? Entonces eso es muy importante, utilizar esta razón trigonométrica llamada seno. En este caso la ocuparemos la seno, porque si nos damos cuenta el ángulo nunca está adyacente a la componente que queremos calcular, será solamente seno. Entonces, como podemos ver acá, todas nuestras componentes han quedado transformadas ocupando seno, en este caso de beta. Ahora, si hacemos la sumatoria de torques, en este caso en el punto A, ese punto de acá, podremos observar lo siguiente, que todos estos torques van a ser igual a 0, planteando la primera condición de equilibrio. Entonces, se debe tener presente lo siguiente, que cuando gire en el siguiente sentido, cuando gire así, hacia arriba, así como se está moviendo, es positivo. Pero cuando gire hacia abajo, así, hacia acá, ¿cómo lo vieron? Así en ese sentido, es negativo. Entonces, en este caso, esta tensión, esta componente de la tensión, que es la componente, la hemos llamado componente I, porque se ve que está en el eje vertical, ¿no es cierto?, va a producir un torque positivo, mientras que estas componentes, ¿no es cierto?, van a producir torques negativos. Veamos los torques que son de carácter positivo, que en este caso es uno solo, que sería la tensión en I, ¿no es cierto? Entonces esa tensión en I está representada por esto de acá. Entonces sería tensión por seno de beta, ¿no es cierto?, que sería en este caso la fuerza por el brazo. El brazo me dice que es L en este caso. Entonces colocamos acá la L. Menos. Ahora vamos a ver este otro. Está un brazo X, ¿no es cierto? Y en este caso sería el peso, ¿no es cierto?, del cuerpo. Ya. Y el peso del cuerpo lo tenemos acá, que es W, C, ¿cierto?,
por seno de beta, que todo esto es técnicamente la fuerza, ¿no es cierto?, por el brazo, que es X. De esa forma. Y el otro sería W, ¿no es cierto?, TI. TI porque es la componente del peso del tablón. Peso tablón sería este, ¿no es cierto?, por, en este caso, el seno de beta, dice acá, seno de beta, ¿no es cierto?, como se puede apreciar, por el brazo. Y este está un brazo de L medio. Esto va a ser igual, en este caso, a 0, porque debe estar en un completo equilibrio. Entonces, como esa es la incógnita del problema, planteada acá, la moveremos hacia este lado de la ecuación y dejaremos solamente esos dos elementos a este lado, quedando de esta forma nuestro problema. Quedaría T por seno de beta por L, ¿no es cierto?, menos WT por seno de beta por L medio, lo vamos a colocar así para que se entienda mejor. Y al otro lado quedaría, en este caso, WC por seno de beta por X sería en este caso, quedando de esta forma que se puede apreciar. Ahora, lo que vamos a hacer es mover esto un poco más hacia arriba para poder desarrollar hacia abajo. ¿Ya? En este caso, este elemento que está multiplicando a la X va a pasar hacia el otro lado dividiendo, puesto que esa es su inversa. Entonces, esto se movería hacia este otro lado de una forma de división, quedando el despeje que se puede apreciar. Ahora solamente debemos valorizar según corresponda, ¿ya?, en este ejercicio. Entonces sería 50 newton, ¿no es cierto?, por el seno de beta, que es 60, por L, que es 5, en este caso este es 5 metros, ¿no es cierto?, menos peso del tablón, que son 50 también, por el seno de 60, por, en este caso, los 5 metros dividido en 2. Y todo eso dividido, en este caso, el peso del cuerpo, que son 100 newton, por, en este caso, el seno del ángulo beta, que es 60. Y eso es igual a X. Bueno, hemos cerrado en paréntesis la unidad metro para no confundir, ¿ya? Entonces el resultado sería el siguiente, que ingresaremos en calculadora. En este caso sería de esta forma. Sería un paréntesis, ¿no es cierto? Sería 50 por seno, que es sin de 60, por 5 menos 50 por el seno, que es sin de 60, y esto lo vamos a colocar en paréntesis, que es 5 dividido en 2, ¿no es cierto? Y todo esto debemos cerrar el paréntesis que habíamos abierto inicialmente. Todo esto dividido en paréntesis 100 por sin de 60. Y cerramos. Y eso va a ser igual al siguiente resultado. Entonces, de esa forma hemos terminado. Y esa es la distancia a la cual puede llegar el cuerpo como máxima distancia en el tablón. Más allá no puede llegar porque ya se ha cortado la cuerda. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.